¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les enviamos un saludo. Vamos en esta ocasión a repasar pues, nuestro estudio de esta semana, que se tituló Agradar a Dios. Ya leímos nuestra cita en Sofonías 3:17. Y bueno, a través de toda la historia, el ser humano siempre ha intentado, los que son, bueno, los que son religiosos, ¿verdad? Los seres humanos, siempre han intentado agradar a, a su Dios, ¿sí? Sea cual sea su creencia, ¿sí? O sea, desde la antigüedad ustedes ah, recuerdan de culturas antiguas que realizaban pues ciertos ritos, como dice aquí, ofrecían sacrificios, hacían ofrendas, hacían o se siguen haciendo todavía, porque está vigente, todavía se hacen juramentos, se realizan ceremonias, se hacen ayunos, etcétera. O sea, un montón de cosas. A lo mejor ahí la lista se queda corta, ¿no? De las cosas que se hacían y otras que se siguen haciendo, ¿verdad? Para intentar agradar a algún ser que nosotros consideramos superior, ¿verdad? Eh, y bueno, esta, ¿cómo podemos decir? O todas estas cosas que estamos viendo aquí en la pantalla, tienen su origen, ¿sí? En algo que Dios, ¿sí? El verdadero Dios, el único Dios, eh, había instituido, ¿no? Cosas que Dios había instituido y que después otras naciones fueron implementando sus religiones también pues, por intervención del enemigo, ¿verdad? Distorsionando siempre todo lo que Dios hace, lo que Dios pide. Incluso, bueno, aquí, por ejemplo, vemos cómo algunas culturas realizaban incluso sacrificios humanos, ¿verdad? Para agradar a sus dioses. Eh, Porque, bueno, ellos decían que eso era lo que ordenaban ellos y habría que tenerlos contentos, ¿verdad? Eh, y bueno, saben que el pueblo de Dios, este, y especialmente el pueblo de Israel, ya cuando se estableció como nación, eh, llegó a pensar que todas estas cosas que algún día Dios había ordenado, que nosotros vemos ahí en su palabra, por ejemplo, vemos algunos tipos de ofrendas, de sacrificios, de ayunos, los tenemos por ahí registrados. El pueblo llegó a pensar que a través de estas ceremonias o de estas ofrendas eh, ganaban el favor de Dios, que le podían agradar a Dios de esa manera. Ese fue lo que el enemigo también por ahí intervino, ¿sí? En las mentes de las personas y los engañó haciéndolos pensar de que eso era la forma de agradar a Dios. Y nosotros sabemos que todas estas cosas que Dios había ordenado, por ejemplo, como los sacrificios de corderos, ¿se acuerdan? Los ayunos, por ejemplo, ellos llegaron a pensar que que eso era ¿cómo podemos decir? La forma, ¿no? Cuando todo eso tenía otro propósito, ¿sí? O sea, Dios nunca dijo, hagan esto para que me agraden a mí. Si hacen sacrificios, si hacen estas ofrendas, sí, eh, o si ayunan, etcétera, van a agradar. Jamás Dios dijo eso, ¿sí? O sea, estas cosas tenían un objetivo especial y lo hemos estudiado también en diferentes ocasiones. Vamos a abrir nuestra Biblia y para ver lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1, los versículos del 11 al 18. Es muy interesante lo que nos menciona por aquí el profeta Isaías, eh, en el capítulo 1. Vamos a ver lo que dice por aquí. Eh,
desde, desde el versículo 11, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice por aquí. Dice lo siguiente, palabras de Dios al pueblo. Dice, ¿para qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Yo estoy, dice, hastiado, fastidiado, dice, de holocaustos, de carneros, de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentarse, dice, delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan, dice, más vanas ofrendas. El incienso me es abominable. La luna nueva, que era una ceremonia, una festividad, eh, dice los sábados, y esto a lo mejor nos suena medio grave, ¿no? De parte de Dios. Dice el convocar asambleas, o sea, las reuniones, los cultos, dice, no los puedo sufrir, dice aquí en mi versión, no los tolero. Dice, vuestras fiestas son una iniquidad. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas. Me son, dice, gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis, dice, vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, no los escucharé. Llenas están, dice, de sangre sus manos. Dice, lávense, límpiense, quiten, dice, de mi vista la iniquidad de sus obras. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen, dice, la justicia, dice, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Y termina ahí con una cita así muy, muy conocida por la mayoría de nosotros. Dice, vengan entonces y estemos a cuenta. Dice, porque si sus pecados son como la grana, pueden llegar a ser, dice, como pueden llegar a ser emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eh, Vemos aquí como un contraste, ¿no? Todo lo que empieza a decir ahí Dios y luego cómo termina. Dios empieza podemos notar la molestia, ¿sí? En sus palabras, en contra de todo el sistema religioso. Y dice Dios, ya estoy harto, estoy cansado de todo eso, ¿sí? Lo que yo quiero es que hagan el bien. Y podremos decir, bueno, pero ¿qué Dios no ordenó todo eso que estaba mencionando aquí, que dice que ya estaba cansado? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El detalle es que ellos llegaron a pensar que al hacer todo eso ya tenían contento a Dios, ¿sí? Ya le estaban agradando, no importaba cómo estuviera su vida. Ellos decían, bueno, dice aquí, ¿no? Todas las cosas que habían descuidado, los que habían dejado de hacer, que a Dios le estaba preocupando y molestando, ¿sí? En el trato con los demás, sobre todo aquí lo menciona, con las viudas, con los huérfanos, ¿sí? Con ¿qué más menciona por aquí? Dice los agraviados, bueno, etcétera. Ellos creían que con llevar ofrendas, que con ir al culto, que con hacer algún sacrificio, Dios estaba más que feliz con ellos y le estaban agradando. Entonces, el problema era lo que llegaron ellos a pensar, o sea, la forma en que tomaron todas esas cosas que un día Dios había establecido y que tenían un propósito especial también, lo llegaron a ver ellos como un fin, el medio para, o la forma de acceder al favor de Dios, ¿sí? Sin tener que ellos hacer cambios en sus vidas. Y esto nos sigue pasando, ahorita decíamos, ¿no? Como esta mentalidad sigue vigente, ¿no? Hasta nuestros días. Este, y a lo mejor ahorita algunos podemos estar pensando, los de tal religión, los que hacen esto, los que hacen lo otro. Pero esto también está, o ¿cómo podemos decir? Metido dentro del mundo cristiano, ¿sí? Nosotros llegamos a pensar también a veces que por hacer ciertas cosas,
ya estamos ganando puntos con Dios. Y no se trata de eso, ¿no? De hacer cosas para agradarle, ¿sí? A veces distorsionamos, ¿no? El objetivo de las cosas que a veces hacemos en nuestra vida espiritual o religiosa y pensamos que esa es la forma en la que tenemos contento a Dios. Si doy mi ofrenda, si voy a la iglesia, si guardo el sábado, si, am, no sé, si, ¿qué se les ocurre? Si llego temprano, si estudio mi Biblia, etcétera. Ahora, aquí hay una pregunta interesante, o varias, ¿sí? Que quiero que ustedes por ahí se pongan a reflexionar y sin duda durante esta plática van a irlas contestando y al final vamos a ver a qué conclusión llegamos. Pregunta por aquí si hay algo que yo pueda hacer. Por ejemplo, la número uno dice, ¿hay algo que yo pueda hacer para obtener el favor de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Piénsenlo tantito o piénsenlo durante este rato. ¿Habrá algo que yo pueda hacer para que Dios me ame más? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para que Dios me ame menos? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para agradarle? ¿Qué creen ustedes? Bueno, las civilizaciones antiguas llegaron a pensar que, que sí, ¿sí? Que podemos ganarnos el favor de Dios o del Dios en el que creían, ¿no? Esas culturas o los dioses, ¿sí? Y que también podían, conseguir que Dios los amara más o su Dios los amara más o menos si hacían algo que les agradaba. Por eso muchos hacían, llegaron a ofrecer, ¿no? Sus sacrificios, etcétera, o hacer juramentos para decir, bueno, porque si no, Dios ya no me va a bendecir, ya no me va a querer. Y les digo que estas ideas todavía las tenemos por ahí arraigadas, ¿no? En nuestra mente. Así que bueno, piensen en estas cuestiones y vamos ahorita un poquito a analizar y recordar una historia que, bueno, todos alguna vez hemos escuchado, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Ustedes pueden seguir ahí la lectura también, si así lo desean. Lucas, capítulo 15. Dice por ahí los primeros versículos que se acercaban, dice a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Sí? Gente no muy deseable, ¿no? Dentro de la sociedad judía, estaban muy interesados en las pláticas de Jesús y dice que también venían por ahí, ¿quiénes? Dice, versículo 2 fariseos y escribas. Y ya más o menos ubicamos a estos personajes, ¿no? Y dice que ellos por aquí, dice, estaban murmurando entre ellos y decían, dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Empezaron por ahí a hablar mal de Jesús, a criticar sus formas, sus costumbres que tenía, porque menciona aquí que a la gente que recibía y la gente de la que se rodeaba, ellos los consideraban, ¿qué dice aquí? Pecadores. Gente pecadora, o sea, ¿qué hace este maestro con ellos? Y dice, y entonces Jesús, por ahí obviamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y les contó una historia que todos nosotros conocemos y que saben que generalmente cuando hablamos de esta historia, pensamos que es un mensaje precisamente para los pecadores, para los perdidos, los que andan allá lejos de Dios. Eso como que siempre pensamos, ¿sí? Una parábola muy famosa, una historia que conocemos como la parábola del hijo pródigo, ¿de acuerdo? Y generalmente decimos, "Ah, pues, es que este mensaje es para aquellos que se alejan de Dios, que no quieren nada con Dios, que viven lejos de Dios. Pero esta parábola, esta historia, si nosotros ponemos atención aquí, eh, fue dirigida no a la gente que estaba lejos de Dios, ¿sí? ¿A quién se la dirigió Jesús? ¿A quién se la contó? Dice, a a los religiosos, ¿sí? A quienes se consideraban pues, que estaban bien espiritualmente, que estaban cerca de.
de Dios. ¿Y por qué se las contó? Bueno, por lo que estaban diciendo, ¿sí? Entonces, obviamente este mensaje es para quiénes, para nosotros, porque nosotros se supone que estamos cerca de Dios, se supone que conocemos de Dios, así que este mensaje va para cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que platicó Jesús con esta historia? Bueno, ahí en el versículo 11, bueno, previamente contó un par de parábolas similares, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en esta, ¿no? Del versículo 11 en adelante, Lucas 15, y comenzó a decir Jesús, un hombre, dice, tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo, Padre, dame los bienes que me corresponden. Empezó a reclamar su herencia, dijo, lo que me toca a mí, yo lo quiero ya, ¿sí? Y dice, y él les repartió los bienes. Así lo resume aquí Jesús, pero no sé, bueno, por ejemplo, los que son padres, este, si un hijo llegara con esta actitud, no sé qué pasaría por su mente, qué pensarían, qué sentirían. Este, nosotros sabemos, por ejemplo, que una herencia, generalmente se otorga cuando ya la persona, la dueña de todos esos bienes ya no está, ¿sí? Entonces aquí este muchacho eh, exige que de una vez, o sea, ¿para qué esperar a que el papá se muera? A lo mejor lo veía muy fuerte todavía a su papá, digo, esto va para largo, ¿no? Entonces yo necesito ya que disfrutar de lo que me corresponde, lo que me toca. Y, y, y podemos imaginar que su padre se sintió como, de alguna manera, mal, ofendido también, este, con la forma en la que llega este joven, ¿no? A exigir, ¿sí? Porque es lo que podemos percibir aquí, ¿no? Con cierta actitud pues, como exigencia, ¿no? Y dice el texto, así que simplemente se lo repartió, pero podemos imaginar la lucha que había, ¿no? En la mente del papá, pero finalmente decidió repartir la herencia, ¿sí? Y le dijo, pues aquí tienes, ¿sí? El hijo quería pues vivir la vida, pasarla bien, ¿sí? Disfrutar. Así que, bueno, se le otorgó su petición y nos dice por ahí el relato que al poco tiempo, o sea, no pasó mucho, en que dice que decidió irse lejos, ¿sí? O sea, recibió, en pocos días él empezó a organizar un viaje, su maleta, y dijo, ahí nos vemos, ¿sí? Me voy de aquí, ¿no? Voy a ver el mundo, a disfrutar, a vivir la vida, como decimos. Y dice que fue un lugar apartado, ¿sí? O sea, un lugar donde no estuviera por ahí su papá, ¿no? Dándole lata, vigilándolo. O sea, buscó el lugar más a lo mejor inaccesible, más donde nadie supiera, ¿no? Donde estaba una región muy lejana, dice, apartada. ¿Y qué pasó? Podemos decir, bueno, pues empezó a, a invertir su dinero, a hacer negocios. No, dice que todo lo desperdició, o sea, lo malgastó, dice, viviendo perdidamente. Entonces, podemos imaginar todo lo que hizo, ¿no? Este, por ahí a lo mejor se gastó todo ese dinero, esos bienes en bebidas, con prostitutas, con los amigos, en parrandas, etcétera. O sea, dice, es lo que nos describe, ¿no? Dice que lo hizo, viviendo perdidamente. Entonces podemos imaginar, ¿no? Si fueran estos tiempos, a lo mejor en las drogas, etcétera. Eh, y dice que de pronto, como que se da cuenta de que empezaba a escasear el dinero, ¿sí? Ya no era como al principio, ¿sí? Y aparte dice que en aquella región se vino como una crisis, ¿sí? Una crisis,
donde empezó a escasear el alimento y obviamente pues él también se vio afectado. El dinero ya estaba que ya también bajando. Este, empezó a sentirse que estaba ya también en una crisis en su vida. Muy probablemente sus amigos ya no se le acercaban tanto como al principio, ya no lo buscaban tanto, ni las chavas, ni las chicas, ¿no? Con las que andaba ya no les agradaba mucho, ¿sí? Porque ya no tenía que gastar, ya no había diversión, entonces se empezó a quedar solo, obviamente. ¿Sí? Podemos imaginarnos la situación, sin dinero, sin trabajo, y entonces ahora sí se empezó a preocupar. Hasta este momento, él no decide ponerle un remedio a la situación, o sea, un remedio a lo mejor como pudiésemos pensar, ¿no? Decir, bueno, pues, busca a tu papá, pide ayuda con tu familia. Hasta ese momento él como que seguía aferrado, ¿no? En sus planes, ¿sí? Y dijo, pues me las voy a arreglar yo solito, como muchas veces hacemos nosotros también, ¿verdad? Eh, y nos dice por aquí que se le ocurrió por ahí ir a buscar trabajo, ¿sí? Una forma de conseguir, pues, sobre todo alimento. Y dice que encontró por ahí un trabajo donde tenía que cuidar cerdos. No era muy agradable el trabajo, ¿sí? Este, así que bueno, pero tuvo que aceptar, ¿sí? Era lo que había y bueno, aceptó y dice que pues ahí en sus tareas que tenía, pues de repente le llegaba el hambre y veía lo que estaban comiendo los cerdos que él cuidaba y dice aquí el relato que se le antojaba, o sea, y muy probablemente llegó a probar, ¿no? Esa comida, o sea, su desesperación. Eh, pero dice aquí nadie le ofrecía, pues obviamente nadie le iba a ofrecer, porque era comida para los animales, ¿sí? Eh, entonces, vemos la situación ya muy crítica, ¿no? Para este joven. Estaba tocando fondo prácticamente. Si comparamos la condición en la que él vivía anteriormente, pues estaba en la ruina total, ¿sí? En una situación muy penosa. Eh, y entonces, eh, después de un tiempo que estuvo en esa situación, hasta entonces dice el relato, no nos dice cuánto tiempo pasó, ¿sí? Pero sin duda no fue muy pronto, en que dice algo interesante, el versículo 17 dice que volvió en sí, o que agarró la onda, como decimos. Se le prendió el foco y entonces dijo, ¿cuántos jornaleros o trabajadores, dice, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense, ¿hasta cuándo se le ocurre así como reflexionar y acordarse de su papá, de su familia, de su casa? Eh, Dice, bueno, pues ¿qué necesidad tengo yo de estar pasando o estar en esta situación? Él se da cuenta de dónde viene, se da cuenta quién es él realmente y dice, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Su familia era una familia acomodada, ¿sí? O sea, tenía recursos, y porque estaba sufriendo allí. Y entonces toma una decisión y dice el versículo 18, me levantaré y regresaré a mi padre. Voy a volver con mi papá. Pero ahora ya su actitud ya no era la misma que la última vez que se vieron, ¿sí? Cuando le exigió a su papá que le diera su parte, su herencia, con una actitud algo altanera, soberbia, ahora ya había cambiado, fíjense bien.
Se había producido un cambio y esto lo notamos rápido en sus palabras porque dice, bueno, voy a regresar a mi casa, pero fíjense lo que él pensó, dijo, le voy a decir a mi papá, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La regué, como decía. Cometí un error muy grave. Él pensó que todo ese dinero que había recibido pues iba a durar para siempre. No tenía muchas intenciones de volver, eso lo vemos, ¿no? Lo percibimos por ahí en la historia, hasta este momento, ¿sí? Pero dice, él reconoce su error, ¿sí? Y esto es muy importante, el reconocer que estás mal, ¿sí? Y dice el versículo 19, le iba a hacer una petición a su papá. Primeramente reconoce, ¿sí? Su error y luego dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él se da cuenta, dice, pues no, no merezco, ¿sí? Por la forma en la que me porté contigo, lo que hice, ¿sí? Vengo aquí, o sea, volví, pero ahora vengo en otra condición, le dijo él. O sea, ya no en plan de, así como me fui, ¿sí? Ahora vengo en otra condición y él quería pedirle a su papá que lo tratara como a uno de sus trabajadores porque empezó a comparar la situación en la que estaba y dijo, pues cualquier trabajador de mi papá, o sea, hasta el que ganaba menos, comparado con él era un millonario casi. ¿Sí? Y entonces dijo, pues contrátame, o sea, vengo a pedirte trabajo, ¿sí? Como cualquier trabajador, o sea, quiero este, ganarme mi sustento, ¿no? Esa fue la decisión que tomó, ¿sí? Así que, alistó sus cosas, este, y, y tomó camino, ¿no? Para a su casa. Regresó y nos dice el relato en el versículo 20 que, cuando, dice, aun cuando estaba lejos, ¿sí? Su padre lo vio. Y esto también es bien interesante que a lo mejor les digo, al leerlo no, así a simple vista no lo percibimos. ¿Cómo es que su papá lo vio cuando venía allá a lo lejos? Quiere decir que aquel padre todos los días estaba esperando y salía por ahí a que se asomaba a ver si se le ocurría al hijo volver ese día. Y no volvía y al otro día hacía lo mismo su papá. ¿Sí? Estaba siempre que con esa esperanza de volverlo a ver. Por eso es que dice, lo vio desde lejos, o sea, no, quiere decir que estaba atento, estaba esperándolo. Y dice que cuando lo ve y lo reconoce, que es su hijo, dice, fue movido a misericordia, como cualquier padre. ¿Sí? Eh, no, él todavía, o sea, el papá todavía no sabía qué había pasado, ¿sí? Pero cuando lo ve a lo lejos, dice, ya regresó, ya viene. Y aquel agravio que había sentido el papá, ¿sí? La forma en la que terminaron las cosas la última vez que se vieron, o sea que no había sido como en muy buen plan, como decimos, en ese momento desapareció, ¿no? Todo eso que a lo mejor eh, ¿cómo podemos decir? No molestia, sino el dolor, ¿no? Que sentía aquel hombre, se le olvidó y dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Algo que a nosotros a lo mejor nos sorprende, ¿no? Porque probablemente estemos pensando, bueno, si yo fuera aquel hombre, a lo mejor sí correría a encontrarlo, pero con la chancla en la mano. Y a reclamarle y a decirle, oye, ¿por qué vienes hasta ahorita? Y a ver, ¿qué hiciste con el dinero? Etcétera. A reclamarle, ¿sí? Muy probablemente pensemos eso, ¿no? Decirle, yo le daría una buena lección, ¿no? A este joven. Eh, porque lo estamos viendo a lo mejor aquí muy fríamente, ¿no?
si alguna vez hemos pasado una situación a lo mejor parecida, o bueno, no parecida, sino hemos recibido a lo mejor los que son papás, ¿no? Algún agravio de sus hijos, no me dejarán mentir que es fácil de que perdonar y olvidar a los papás, ¿sí o no? Y ustedes saben por qué. Dice aquí el hijo, entonces le dijo, oye, papá, le dijo, perdóname, dijo, he pecado contra el cielo, dice, y contra ti. O sea, sé que ofendí a Dios con mis acciones, sé que te ofendí a ti también, que te lastimé, que no terminamos bien, me fui, o sea, terminó mal ahí las cosas. Dice, ya no, pues no vengo así como ahora sí a exigirle, ¿no? Como a decirle, bueno, ¿sabes qué? Pues gasté todo, pero pues ya vengo aquí otra vez, ¿no? En la casa, en mi cuarto, en mi habitación. ¿No? O sea, él dice, quiero pues, que me trates ya como cualquiera de tus trabajadores, ¿sí? Ya yo como no tengo derecho, hijo, a ser llamado tu hijo. Y yo no sé, les digo, los que son papás, si un hijo les dijera esto, ¿qué pensarían o qué dirían? Dirían, no, pues sí, tienes razón, así que ya no más, ya no eres más mi hijo. Pues no, yo creo que no lo haríamos, ¿verdad? Así que este padre dice, le dijo a sus siervos, fíjense lo que sucedió. No le dijo, oye, pero a ver qué pasó, o sea, cuéntame, a ver qué hiciste con el dinero. No empezó a investigar ni a reclamar, o sea, no le hace ninguna pregunta, simplemente dice que va y llama a los siervos y les dice, vayan por el mejor que dice, vestido, el mejor traje. Dice, vístanlo, báñenlo, pónganlo guapo y dice, pónganle un anillo en su mano. Y los anillos, tenían, al menos en ese tiempo, tenían un significado muy especial. ¿Sí? O sea, siempre, por ejemplo, ustedes recuerdan aquella ocasión cuando José recibió un anillo de parte del faraón, ¿recuerdan? O sea, estaba recibiendo eh, ¿cómo podemos decir? Una posición de honor dentro del gobierno egipcio, ¿sí? Y que le estaban dando, ¿qué? Autoridad, etcétera. En este caso, por ejemplo, el que recibieras el anillo de tu familia, pues estaban que estabas reafirmando que pertenecías a esa familia, que eras que dueño de ahí del lugar también, ¿sí? Que tenías autoridad. Entonces, esta fue la respuesta del padre, ¿sí? Ante la petición de aquel joven. Entonces, imagínense ahora la reacción del hijo, ¿sí? Que sin duda el hijo dijo o pensó que el papá iba a aceptar, iba a decir, bueno, está bien, lo mereces, ¿no? Y ahora te la vas a pasar mal o vas a hacer como cualquiera de mis trabajadores, al menos por un tiempo, ¿no? Como un tipo castigo. Y no es así, o sea, y ahora él se sorprende sin duda, ¿no? El joven del trato que recibe y no nada más dice que lo ponen bello, sino dice que mandó traer, dice, al becerro más gordo, dice, y lo, dice, lo mataron, dice, para hacer una fiesta. Dice, vamos a comer, vamos a hacer un fiestón, dijo el papá. ¿Por qué? Dijo, pues, ¿por qué iban a hacer la fiesta? Dice, porque mi hijo, dice yo, para mí, dice, llegó a estar ya muerto, o sea, ya no sabía de él, no sabía qué había pasado. En ese tiempo, pues no era como ahorita, ¿no? Podías enviar que ahorita, donde quiera, mandamos mensajes, a ver dónde andas, dicen mis papás, con quién andas, etcétera. Y no era así. Ya no sabía de él, dijo, quién sabe qué pasó. Obviamente pasó un buen tiempo para que el papá, a pesar de que todos los días salía por ahí a ver si regresaba, a la vez sentía que muy probablemente su hijo ya ni vivía, ¿sí? Dice, para mí ya había dice, muerto, dice, y ya revivido, o sea, es como si hubiera vuelto a la vida, dice, lo había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse, a festejar. Y bueno, pues hasta aquí todo va excelente, ¿no?
Y les digo, generalmente pensamos que esta historia Jesús la contó para precisamente para los desobedientes, ¿no? Para los que deciden alejarse de Dios. Y generalmente cuando escuchamos la historia como que va orientada a eso, ¿no? Pero ya vimos con qué objetivo inicial contó Jesús esta historia, ¿sí? Y esta historia era precisamente para aquellos que sentían que estaban ahí cerca de Dios, ¿no? Y miren lo que pasó. Este, dice el relato que por ahí su hermano mayor venía del trabajo, ¿sí? Estaba ya acabando sus actividades y dice que empezó a escuchar la música, mucho alboroto en la casa y preguntó ahí a alguno de los trabajadores, ¿qué está pasando? Por qué tanto ruido, ¿no? ¿Qué es este escándalo? Y le cuenta, ¿no? Dice, es que ya volvió tu hermano y tu papá le acaba de hacer una fiesta. Y entonces, a pesar de que pues, tenían mucho tiempo de no verse, el hermano no piensa en que, oye, qué bueno que ya volvió a ver dónde está para irlo a saludarle, ¿no? Dice que se enojó, dice el versículo 28, se enojó y dice que decidió no entrar. Hizo berrinche. No voy a entrar a la fiesta. Porque sin duda le dijeron, oye, pues ven, pásale, vamos a festejar también. No, no quiero, dijo, no, no voy a entrar. Y por ahí le comentan al papá, ¿sí? La situación, lo que estaba ahí pasando, pues fue algo que llamó la atención y dice que su papá tuvo que salir de la fiesta. Por ahí le avisan y pues le dice, pues dile que pase, ¿no? No quiere pasar. Y ahí va el papá, ¿no? Y pues, ¿qué está pasando, no? Y le pidió, le dijo, oye, pues pásale. También le dijo el papá, no, no voy a entrar. Pues, ¿por qué? Aquel hijo, el hijo mayor le dijo, bueno, dice, dice, tengo tantos años, dice aquí, sirviendo, trabajando para ti. Me he portado bien, ¿sí? Te obedezco en todo lo que me pides. Dice, pues era un hijo, podríamos decir un hijo modelo. No le daba nada de lata al papá. Cualquier papá se hubiera sentido orgulloso de un hijo así, ¿sí o no? Hasta ese momento, porque sin duda se sorprende este hombre de lo que le empieza a decir el hijo, porque le dice, oye, pues yo siempre me he portado bien, hago todo lo que me pides. Y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y esto ahora sí les sorprende, ¿no? El padre. Y dice, y ahora que viene dice que se gastó que toda la herencia, que anduvo, dice, la malgastó, dice, estuvo con prostitutas, eh, no sé, jugando, diríamos ahorita, ¿no? Que en los casinos, en las borracheras, etcétera. Dice, y viene y tú le haces una fiesta. Para este joven, dices, pues, no tenía lógica, ¿no? Como también a lo mejor algunos de nosotros diríamos eso, ¿no? Este, aunque bueno, generalmente decimos, no, pues nos hacemos del lado del papá, pero aquí es donde también tenemos que sacar una lección nosotros porque eh, este fue el propósito inicial de esta parábola. Acuérdense, ¿por qué contó Jesús esta historia? Por lo que estaban diciendo aquellos hombres, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, que decían, bueno, ¿y Jesús por qué se junta con esta gente, con estos pecadores, en vez de buscarnos a nosotros, que nos portamos bien? Eh, a muchos de nosotros también a lo mejor nos ha pasado algo así, ¿sí? O así por la mente, ¿no? Eh, con otras personas. Es decir, si yo me siento que estoy cerca de Dios, yo voy a la iglesia, yo hago las cosas bien, yo no le doy lata a Dios, decimos, y nos da algo de coraje cuando llega alguien, ¿sí? Que se acerca alguien a Dios y Dios le perdona, ¿sí? Ah, ya, como si nada.
decimos, mira qué fácil. Y todo lo que hizo y el desastre y las personas que dañó y esto y lo otro. Y mira, ya nomás llega y pide perdón y se acabó, ¿no? Sí o no, nos, como que nos entra el coraje a nosotros. Decimos, mire, yo me esfuerzo y todo, y ¿sí? Como que a la vez como que decimos, ah, pues para esas gracias, pues yo también me porto mal, ¿sí o no? Si cuando nos escuchamos, por ejemplo, historias, ¿no? De gente que a lo mejor consideramos nosotros muy mala o pecadora, o de lo peor, y que se acercan a Dios y ahora parece que ya todo cambió, nos entra algo ahí, o sea, es el enemigo, ¿no? Trabajando, metiéndonos ahí ideas. Miren, esto, por ejemplo, le pasó a Pablo, ¿ustedes se acuerdan? Ustedes recuerdan que él era, él perseguía a la iglesia y de repente un día se para en la iglesia, Pablo, y dice, oigan, ya cambié, ya Dios me perdonó, incluso no nada más lo perdonó, dice, sino Dios me ha llamado a una tarea especial. ¿Cómo reaccionó la iglesia? Ustedes recuerdan la historia, ¿no? O sea, la iglesia dijo, ¿qué onda con este? O sea, y no confiaban en él porque era un asesino, ¿sí? Y cristianos. Y dice, ¿cómo que Dios lo perdonó? ¿Cómo que Dios lo llamó? ¿Y cómo que ahora va a predicar? Llegaba a la iglesia a predicar. Dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué hace aquí? Imagínense, por ejemplo, de alguien que nosotros consideremos un pecador, ¿no? Un borrachito, un drogadicto, un mujeriego, o sea, no sé, X persona y que de repente se para ahí en la iglesia y nos predica. ¿Cómo reaccionamos? Empezamos, ¿no? A decir, ¿y por qué está ahí al frente? ¿Qué me va a enseñar verdad? ¿Con qué autoridad? Y esto es lo que el propósito inicial, fíjense, de esta parábola. Que les digo, generalmente como que nosotros la acomodamos para los que consideramos que están allá lejos, ¿no? Pobrecitos, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy interesante porque empieza como que a transformarse ahora sí este joven que hasta ese momento pues todo era bonito, su papá, y ahora le empieza a reclamar, ¿sí? Y obviamente eso sorprendió, ¿no? Al padre. Eh, y dice aquí la respuesta del señor aquel, dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, o sea, siempre has estado aquí, todas mis cosas son tuyas. O sea, ¿qué te costaba? Pues querías un cabrito, pues ve por el cabrito, ¿sí? O sea, no tenías ni siquiera que pedírmelo, le dijo su papá. Todo esto es tuyo. Pero vemos que había algo en el corazón de este joven que, que no se había revelado hasta ese momento, fíjense. El papá también pensaba que todo estaba bien con él y no. Dice, pero es que, dice, tengo un motivo especial para esta fiesta. Dice, era necesario hacer fiesta porque tu hermano, dice, regresó. Yo creí que había muerto, dice, y ahora está aquí nuevamente. Y entonces aquí vemos algo, este, interesante. O sea, este joven, el hijo mayor, dice aquí, él mismo se describe, ¿no? Como alguien muy obediente, muy trabajador para su papá. La pregunta era de qué servía todo eso. O sea, o podríamos preguntarnos por qué era así, por qué obedecía. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué obedecía el papá? Y lo que podemos deducir es que no era porque, por gusto, ¿verdad que no? Porque si no, ni siquiera hubiera reclamado y ahora está reclamando como diciendo, "Oye, pues yo me mato aquí y no tomas en cuenta de cómo es. Entonces no era por gusto, por convicción que hacía esas cosas. Dice por ahí en el libro Deseo de todas las gentes, una frase pues que sin duda podemos reafirmar nosotros porque dice, la verdadera obediencia
dice, proviene del corazón. Y cuando dice aquí la verdadera obediencia, quiere decir que hay otro tipo de obediencia, ¿sí o no? Una que no es real, no es verdadera, no es sincera, que no proviene del fondo del corazón, ¿sí? Pero esto sí, pues está bien difícil, ¿no? De percibir a veces, porque pues, nosotros no conocemos los motivos de las personas, ¿sí? El único que conoce el corazón es Dios. Entonces, aquel padre estaba muy contento porque su hijo, dice, volvió y volvió, como dice, arrepentido, reconociendo sus errores. Su papá vio una transformación en él, un cambio, ¿no? De la última vez que se vieron a esta vez era otra persona, ¿sí? Y también ocurrió un cambio con el otro hijo, ¿sí? También se convirtió en otra persona de repente. Eh, entonces, muchos de nosotros también a veces juzgamos a la gente, ¿no? Así, muchas veces el cristiano así es, y eso es bien triste, ¿no? Que juzgamos a la gente por sus acciones, ¿no? Pasadas o recientes, aunque no sean muy pasadas, ¿no? Y decimos, ¿y por qué Dios recibe a esta gente, ¿no? ¿Y por qué viene a la iglesia esta persona? Y no nos damos cuenta, también una de las grandes enseñanzas de esta historia es el gran amor de Dios, que es de lo que estamos hablando, ¿no? En este trimestre, de su amor y su justicia, que parece que son cosas muy, cuando hablamos de estas dos palabras, parece que son muy opuestas, ¿no? Es decir, o amo o soy justo, o muestro mi amor o soy justo. Creemos que no se puede, que no son compatibles esas dos cosas, y es lo que vamos a estar aprendiendo en este trimestre, y lo vemos aquí en esta historia. Así que debemos de entender que sí, hay muchos tipos de obediencias. Pues por eso muchos de nosotros a veces nos autoengañamos, ¿no? Y yo creo que hemos escuchado, o a lo mejor ya hemos llegado a decir, pues si yo soy bueno, decir, yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, este, yo hago las cosas bien, etcétera. Eh, Pensamos que esa es la forma en que agradamos a Dios, o sea, que obtenemos el favor de Dios a través de esas cosas. Este hijo, ¿sí? El hijo mayor, creía que el favor de su padre lo iba a obtener así, de esa manera, obedeciendo y trabajando duro y horas extras y sin contradecir nada, ni, o sea, todo muy obediente. Y él no veía el día, ¿no? En que recibiera algo. Y ya cuando ve esto, pues explotó, ¿sí? Este, y nosotros a veces pensamos lo mismo. Pensamos que a través, como lo llegó a pensar el pueblo de Israel y otras naciones, ¿no? Que a través de, hacer, de ciertos ritos, de hacer ceremonias, ofrendas, se ganaba uno el favor de Dios. Y podemos decir, ¿y entonces para qué Dios puso eso de los sacrificios? Todo? Tenían otro objetivo, ¿sí? Que ahorita no lo vamos a estudiar, pero no era para que ganas el favor de Dios, ni para que Dios te amara más, o porque ellos llegaron a creer que porque hacían esas cosas, pues Dios los tenía aquí en un pedestal, ellos, y a los demás pues los detestaba a Dios. Fíjense cómo. Y ahorita en la actualidad llegamos a pensar lo mismo también. Ah, es que yo guardo el sábado y pobrecitos de los demás que no. Y Dios no los quiere. Y Dios castiga a los demás porque no hacen esto, no hacen lo otro. Y yo sí. Por eso les va como les va, ¿no? Eh, ¿Se imaginan que Dios hiciera esa distinción entre seres humanos, o que nada más bendijera a quienes le obedecen y castigara a los que le desobedecen?
Aquí lo malo es que muchos sí pensamos, ¿no? Y decimos, bueno, pues yo soy de los que le obedecen, a mí sí me iría bien. Pero fíjense cómo podemos llegar a pensar. O sea, nadie estaríamos, y la Biblia lo dice también, o sea, ¿quién quedaría en pie? Dice la Biblia. ¿Quién? Si se tratara de eso, ¿no? O sea, te portaste mal, ahí te va el castigo. Te portas bien, ahí te va la bendición. Así no es Dios. Aunque a veces tenemos esas ideas, ¿no? Que hemos malentendido, a través de nuestra vida. Pero lo que sí debemos de tener claro, dice aquí, es que hay dos tipos de obediencias, ¿sí? O sea, yo puedo estar obedeciendo, haciendo lo que dice ahí la Biblia y lo que Dios quiere, pero con propósitos, pero con motivaciones equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, hay gente este, que da su diezmo porque dice la Biblia que vas a recibir que mucho más y que Dios te lo va a multiplicar. Entonces, sí, pues o sea, suena bien eso, ¿sí? O sea, eso sí es negocio, ¿no? O sea, yo doy poquito y Dios me va a dar mucho. Así que hay que dar. Pero dice aquí, esta frase dice, la verdadera obediencia proviene del corazón. O sea lo que sea que yo haga, eh, de lo que Dios pide, debo de hacerlo porque me nace hacerlo, o sea, porque quiero obedecer a Dios, porque lo amo, ¿sí? No para sacar alguna ventaja, porque a veces así hacemos. ¿Por qué hay uno? Ah, pues para que Dios me conceda lo que estoy pidiendo, ¿sí o no? ¿Por qué voy a la iglesia? Ah, pues para que Dios me bendiga en esto, en mi trabajo, en mi familia. Y pensamos también que cuando alguien se aleja, ¿sí? Dice, oye, ya no viene a la iglesia, uy, pues por eso de estar enfermo, por eso le fue mal, pues es que ya no viene a la iglesia. Ya tenemos por ahí algunos unos conceptos medio torcidos, ¿verdad? De lo que es Dios, ¿sí? Entonces, volviendo a las preguntas que hicimos ahorita al principio, según lo que acabamos de ver en esta historia, ¿sí? ¿Hay algo que yo pueda hacer para obtener el favor de Dios? ¿Qué creen ustedes? Mucha gente lo ha pensado, ¿sí? Probablemente en algún momento de nuestra vida lo hemos pensado también, que tengo que hacer algo si quiero que Dios me bendiga, ¿sí? O sea, tengo que portarme bien, tengo que ofrendar, tengo que dar mi diezmo, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto y lo otro para obtener el favor de Dios. La respuesta, si nosotros analizamos bien esta historia, ¿cuál sería? Obviamente, un rotundo no. O sea, ¿puedo hacer algo para obtener el favor de Dios? No. ¿Por qué? Bueno, ¿qué hizo aquel joven para ganarse el favor de su papá? Nada. Y podríamos decir, hasta hizo todo lo contrario, ¿no? Lo que podríamos decir, no, pues este ya no tiene el favor de su papá. Entonces no hay algo que podamos hacer, ¿sí? ¿Puedo hacer algo yo para que Dios me ame más? Pues hay que llegar tempranito a la iglesia, hay que ir bien vestido, hay que hacer esto, hay que guardar el sábado, para que Dios me ame más. ¿Se puede o no se puede? Tampoco puedo hacer nada. ¿Podré hacer algo yo para que Dios me ame menos? A lo mejor aquí sí diríamos, si empiezas de desobediente, si caes en el pecado, si esto y lo otro, o sea, obviamente ya Dios no te va a querer de la misma forma. Pues tampoco. O sea, no puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Y fíjense cómo la Biblia nos lo demuestra como seres humanos, dice por ahí en Isaías, dice, cada quien hizo lo que le dio la gana y nos alejamos de Dios. Y lo hacemos siempre, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios? Dice, envió a su hijo, y su hijo ¿qué hizo? Entregó su vida por nosotros y vean cómo nosotros, o sea, lo que nosotros hacemos. Entonces, eso nos demuestra que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame
menos. Porque yo no he hecho nada, por ejemplo, para que Dios hubiera enviado a su Hijo. Y no he hecho nada, ni nunca he hecho nada, ni haré nada para ganarme lo que hizo Jesús en la cruz. Para decir, bueno, pues sí, pues Dios entregó su vida por mí porque yo soy a todo dar, ¿sí? Soy lo máximo, ¿no? Entonces, así como no puedo hacer nada para que Dios me ame más, tampoco puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Y esto no quiere decir que yo voy a hacer entonces lo que me dé mi gana, porque a lo mejor podemos pensar eso también. Entonces si Dios no me va a amar menos si hago o no hago, entonces pues mejor no, no, tampoco es así. Pero debemos de entender esto, o sea, que Dios o sea, el amor de Dios no fluctúa, ¿sí? No cambia. Como tampoco, por ejemplo, el amor de un padre por sus hijos. ¿No ve que no? Oye, pero es que ese es bien desobediente. Entonces ya no lo amo, dice el papá. Es que siempre llega tarde, es que siempre hace lo que sabe que me molesta, es que si le digo esto, hace lo contrario, ya no lo amo. No, yo casi les puedo asegurar que no pasa así. Puede haber algún caso, ¿no? Pero eso es una excepción. Ningún papá hace eso. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer algo, la última pregunta, para agradarle. ¿Qué creen ustedes? Miren, vamos a ver esto. Sí, yo no sé si, bueno, estoy seguro que muchos de los que son papás han recibido algún regalo de uno de sus hijos o de algún nieto a lo mejor, un regalo que ellos han hecho con sus propias manos, ¿verdad que sí? A veces lo hacen ahí en las escuelas, en sus algunas actividades que hacen, ¿no? Y van y se lo regalan a quien, su papá, algún dibujo, algún trabajo que hicieron y se lo regalan a sus papás, ¿sí o no? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han recibido algo así de sus hijos. Que cuando lo vemos, pues no tiene mucho, o sea, en la cuestión, ¿cómo podríamos decir? A lo mejor de belleza, ¿sí? De calidad, pues no hay mucho, ¿sí o no? Que a lo mejor lo hizo el niño de, no sé, de 7 años, de 5 años, un dibujito ahí, pues todo feo, podríamos decir, ¿no? O sea, si somos si lo vemos así fríamente, ¿no? Está mal hecho, está feo, está sucio, está mal envuelto, lo que sea. ¿Sí? O sea, no es algo así como de mucha calidad, no es algo bonito. ¿Y qué hacen los papás con esos regalos? El niño obviamente llega muy emocionado con el papá. Mira, papá, y aquí está el regalo. ¿Y qué hace el papá cuando lo ve? ¿Qué le dice al niño? Uy, no, pues, ve nomás lo que hiciste, todo feo, todo sucio, haz las cosas bien. Además, pues yo tengo dinero para conseguirme algo mejor que esto, ¿verdad? ¿Eso harían los papás o qué hacen? El papá también se emociona, ¿sí o no? Y sonríe y le dice al hijo, muchas gracias, mira qué bonito, etcétera, ¿sí o no? Y a veces lo conservan por años ahí, ¿sí? Este, por ejemplo, yo me he encontrado por ahí dibujos, ¿verdad? Que han guardado por ahí mi mamá. Dibujos que yo llegué a hacer, ¿no? De pequeño. Este, porque para los padres eso tiene un valor, ¿no? Un valor grande, porque el niño lo hizo con todo su amor, con todo su esfuerzo, con todo lo que él tenía, su capacidad, según su edad, ¿sí o no? Entonces, el niño, ustedes poniéndose en el papel del papá, el niño hace algo que pueda agradarle al papá, ¿sí? Y el papá lo conserva con cariño y lo recibe con cariño ese regalo, aunque está ahí todo mal hecho y feo y mal coloreado, lo que sea, ¿sí? Y le agrada al papá y dice, oye, pues qué.
qué buena onda, ¿no? Qué bonito, qué buen detalle, etcétera. ¿Saben qué? Ante esta pregunta, si yo puedo hacer algo para agradar a Dios, a lo mejor ahorita con lo que las preguntas anteriores pueden decir, no, pues tampoco. Si no puedo hacer nada para obtener su favor, ni para que me ame más ni menos, pues tampoco puedo agradarle. Pero aquí la respuesta sería sí, sí puedo hacer algo para agradarle. ¿Qué pasó con aquel padre de la historia? ¿Qué hizo el hijo para que su papá se pusiera muy feliz y que organizara esa fiestota? Simplemente regresó y le dijo, ¿sabes qué? Pues cometí un error, aquí vengo otra vez. Y eso puso muy feliz a su papá. O sea, le agradó eso, ¿sí? Por el otro lado, el otro hijo lo decepcionó. Oye, pero si era bien obediente y bien trabajador, ¿por qué lo decepcionó? Ah, bueno, porque el papá se dio cuenta de que todo eso lo hacía con las motivaciones, o con una motivación equivocada. Y también eso nos puede pasar a nosotros. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes también les gustaría que sus hijos les obedecieran por un motivo equivocado, que no fuera porque los aman a ustedes, porque los respetan. Por ejemplo, si un hijo les dijera, no, pues yo te obedezco porque te tengo miedo y porque no sé qué me puedes hacer y me vas a correr de la casa y esto, pues dirías, pues no, esa obediencia yo no la quiero, dirías, ¿sí? Entonces, con Dios pasa exactamente lo mismo. Y entonces, la verdadera obediencia, la que le agrada a Dios, dice, es la que nace de nuestro corazón. O sea, le obedezco porque quiero obedecerle, porque le amo, porque quiero sacarle una sonrisa. No porque quiero sacar algo a cambio, para que Dios me multiplique lo que estoy dando, para que Dios me bendiga en mi negocio, para que Dios me cuide a mis hijos, para que Dios, o sea, es nada más, o sea, procurando obtener algo de Él. Eso no sirve. Dice Sofonías 3:17, la cita que leímos al principio, algo muy interesante. Dice, Jehová está en medio de ti, le dice a su pueblo. Dice, y es poderoso, dice, y Él salvará. Eso significa, de hecho, el nombre de Jesús. ¿Sabían eso? ¿O se acuerdan? El nombre de Jesús significa Jehová salva. Y es precisamente la personificación de Jesús, ese nombre, ¿sí o no? Lo que Él era, ¿sí? Dice, se gozará, se alegrará de sí, en ti. O sea, nosotros podemos agradarle a Dios. Sí, aquí lo dice este versículo. ¿Sí? Dice con mucha alegría. Le podemos sacar una sonrisa a Dios. Así como el niño le saca una sonrisa al papá cuando le da ese dibujito ahí todo feo. O sea, en vez de que el papá se enoje y que digan, oye, pues, ¿qué es esto? Veías otro, ¿verdad? Le saca una sonrisa al papá y dice, oye, pues qué bonito, ¿no? Porque el niño lo está haciendo con todo su esfuerzo, ¿sí? Y eso pasa también con Dios, dice, y callará de amor, es decir, dice, lo puedes dejar así como que sin palabras. A lo mejor ustedes han sentido eso. Y que no sé ni qué decir, ¿no? De ver la situación, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decimos del regalo, ¿no? Dice, y se regocijará sobre ti con cánticos. Dice que hasta se pone a cantar. Dios. ¿Por qué? Eh, Miren, por esto que dice aquí, que nos menciona por aquí en el libro de mensajes selectos, tomo uno, alguna vez lo hemos mencionado. A veces tenemos un concepto equivocado, ¿no? De lo que Dios pide de nosotros en nuestra vida. Y miren lo que dice aquí, dice, cuando existe en el corazón el deseo de obedecer a Dios, ¿sí? Y cuando se hacen esfuerzos con ese fin, o sea, hay dos cosas que le agradan a Dios. A ver si lo notaron, bueno, aquí está marcado, ¿no? Un deseo de obedecerle. Y si se hacen esfuerzos aparte, porque muchos nada más tenemos el deseo, ¿no? Como así, como muchos deseamos ir al gimnasio, muchos deseamos, este,
conseguir un mejor trabajo y no más deseamos, ¿sí? Como el año nuevo, ¿no? Que hacemos los propósitos y nada más quedan en eso. O sea, no sirve nada más el deseo. Tengo que, ¿qué dice? Esforzarme para lograr ese objetivo. Cuando existen estos dos elementos en mi vida, ¿sí? El deseo y me esfuerzo por eso, ¿sí? Dice Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio, el mejor regalo, dice, que tú le puedas dar. Así como el papá recibe con mucho gusto, mucha alegría y acepta el regalo del niño, que está todo feíto, ¿sí? Porque el niño lo hizo que con mucho cariño, con todo su esfuerzo, dice, y es el mejor regalo que le puedes dar a Dios. Y lo hace sonreír y le sacas una sonrisota y hace fiesta, dice la Biblia, ¿no? No dice aquí que tú le agradas a Dios cuando no cometes errores, cuando no pecas, cuando eres perfecto. No dice eso, aunque esa idea tenemos también, ¿no? Y no quiere decir tampoco eso no es que nos está dando permiso Dios para meterlo pata, ¿sí? Pero nos está poniendo los dos pies sobre la tierra, ¿sí? Dice, ese es el mejor regalo que tú puedes darle a Dios. Tienes el deseo y te esfuerzas por lograrlo, por conseguirlo, y probablemente vas a tropezar por ahí en esos esfuerzos, ¿no? Pero dice que Dios acepta eso como nuestro mejor regalo para Él. Dice, y Él va a suplir cualquier deficiencia, esos tropiezos, dice, Él los suple, los cubre con sus propios méritos. ¿Qué les parece? Esos sí son buenas nuevas, ¿sí? Buenas noticias. Por lo cual también nosotros debiésemos de alegrarnos, ¿no? De hacer fiesta, podríamos decir. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen, ya vamos a terminar. Eh, por ejemplo, cuando el niño empieza a caminar, este, un bebé empieza por ahí a dar sus primeros pasos, ¿cómo se ponen los papás cuando ven que el niño empieza por ahí a esforzarse? O sea, que tiene el deseo de levantarse porque ve que todo el mundo anda de pie y pues él anda ahí gateando, arrastrándose. ¿Cómo se ponen los papás? Felices, ¿sí o no? Porque luego dice, mira, mira, ya se levantó el niño, ¿sí? Y está ahí esforzándose. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el niño hace un intento y cae? Y ahí va al suelo. ¿Qué hacen los papás? Lo agarran a la nalgada, lo regañan, dicen, ah, muchacho tonto, aprenda a caminar. ¿Qué hacen los papás? Se ríen, le aplauden, ¿sí o no? Oye, pero se cayó, no le hace, pero está que está intentando, se está esforzando. Y eso, para los papás es es un acontecimiento. Y ahí están tomándole fotos y el video y le hablan al vecino y, ¿sí? Es motivo de fiesta. Entonces, eso es lo que pasa en nuestra vida también. O sea, Dios no nos está exigiendo una perfección como a veces nosotros tenemos en mente lo que es la perfección, ¿sí? Ni al nivel de lo que Dios es. O sea, eso es imposible, ¿sí? Entonces, Dios nos está pidiendo estas dos cosas, que podemos decir, pues tampoco es así mucho, ¿no? O sea, algo imposible de lograr, o sea, tener un deseo y que aún así dice que ese deseo lo pone Él en nuestro corazón y el esfuerzo. Esfuérzate. Le dijo a Josué ese corazón, esfuérzate, ¿sí? Y vean este pensamiento, está, pues, se me perdió, eh, este, este pensamiento, es muy, tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer aquí de el libro de mensajes selectos, un pensamiento por ahí de un autor anónimo que dice, imagínense a Dios hablando a nosotros. Dice, soy feliz cuando te veo feliz. Cuando veo, dice, que estás esforzándote por tener, dice, mejor salud mental, por tener una mejor relación conmigo, por tener una mejor salud espiritual también.
cuando ve que nos esforzamos en nuestra vida por mejorar en cualquier aspecto. Dice que Dios está, ¿qué dice? Feliz. Está feliz, dice, o estoy feliz, dice, cuando eres lo suficientemente fuerte para decir adiós a esas costumbres que no te hacen bien. O sea, cuando estás dispuesto, que dices, yo ya quiero cambiar, o sea, sé que estoy mal, necesito ayuda, necesito esforzarme por sacar eso de mi vida. Dios se alegra también, dice, y sonríe. Soy feliz, dice, cuando veo que quieres superarte y vencer tus miedos. Por favor, dice, no olvides que yo estaré para ti en todo momento. O sea, no estamos solos en esta lucha como a veces pensamos. Y por eso a veces nos vivimos muy frustrados, ¿no? Porque lo intentamos solos. Como al principio aquel joven, o sea, se le empezó a acabar el dinero, empezó a ver las cosas difíciles, pero no regresaba a casa. O sea, seguía ahí solito, ¿sí? Pero Dios no quiere que luchemos solos, ¿sí? Dice, no te olvides que voy a estar ahí para ti en todo momento. Dice, en esta es tu lucha, es cierto, o sea, es una lucha personal, cada uno de nosotros. Dice, pero fíjense lo que dice Dios, pero yo he decidido estar ahí y voy a luchar contigo. Entonces, todas esas deficiencias, los tropiezos, dice, los puedo cubrir con mi perfección. Entonces, esto nos habla de lo que es su justicia y su amor al mismo tiempo, ¿sí? Que a veces no nos cuesta mucho comprender, porque para nosotros todo es, me porto bien, Dios me quiere y Dios me bendice. Me porto mal, Dios me castiga y ya no me quiere y ya no me escucha. Tenemos que cambiar un poquito de esos conceptos ya en nuestra vida. Ojalá que Dios nos ayude a seguirle conociendo más y más. Que podamos experimentar, no nada más conocer, sino experimentarlo en nuestra propia vida. Que el Señor les bendiga.